Gracias, Antonio. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo estoy encantada de estar aquí esta mañana con vosotros. Cuando hablé con Antonio hace algún tiempo y me propuso el asistir, le comenté mis dudas sobre, bueno, si el planteamiento que yo os podía contar aquí esta mañana tenía o guardaba relación con el motivo del Congreso, de las jornadas. Él me insistió que sí, y ahora sobre todo me he quedado bastante sorprendida porque con la introducción que has hecho, excelente, prácticamente pues es lo que yo pensaba contaros, un poquito más detallado. ¿Qué es esto de protección civil? ¿Qué legislación hay a nivel nacional para articular un poco las competencias entre las distintas administraciones en este ámbito? Y bueno, poner el caso concreto del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, que es lo que conocemos como Platecam. Entonces, en primer lugar, la definición de protección civil, que es exactamente, y es el conjunto de acciones con el objetivo de proteger a las personas, bienes y medio ambiente en situaciones de calamidad pública, catástrofe o grave riesgo. Es todo el conjunto de acciones que se desencadenan en estas circunstancias y también en aquellas otras en las que sea necesaria la adopción de medidas de coordinación de servicios operativos pues, de distintas administraciones o de distintas instituciones. Protección civil, en realidad, se fundamenta en 5 pilares independientes, pero encadenados, que cada uno de ellos depende del anterior. En primer lugar, cuando hablamos de protección civil, lo primero que nos tenemos que plantear es hacer el análisis de sucesos de riesgos, así como sus causas y sus efectos en las zonas en que estos se pudiesen manifestar. Es lo que se conoce como previsión. Una vez que hemos realizado el análisis de los riesgos, es preciso realizar, en la medida en que sea posible, una prevención, implantando las medidas oportunas para evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y daños que se puedan derivar de los riesgos principales que hemos determinado anteriormente. Una vez que conocemos cuáles son los riesgos y hasta qué punto se pueden prevenir, es preciso hacer una planificación, es decir, proyectar las líneas de actuación necesarias para hacer frente a estas situaciones de grave riesgo en las que se manifiesta pues, esa necesidad de coordinar entre los distintos servicios públicos. A continuación, cuando ocurre la emergencia, el pilar es la intervención propiamente dicha, que son todas aquellas actuaciones encaminadas a proteger a las personas y los bienes cuando se producen estas circunstancias y que deben hacerse de acuerdo a la planificación que se ha realizado. Y por último, pues la rehabilitación es el restablecimiento a la vuelta a la normalidad. Como os digo, todas estas fases pues, están encadenadas y cada una depende de la anterior. Y es importante señalar también que es un proceso dinámico, vivo, y que cuando se produce la intervención, bien de forma real, porque ocurre una emergencia, o bien pues, a partir de simulacros o ejercicios, pues es el momento para hacer análisis, revisar todo lo que teníamos un poco planificado, para ver si es preciso ajustarlo o modificarlo. Hablamos de protección civil un poco como concepto general, pero ¿quién tiene la responsabilidad de dar este servicio público? Pues, como bien ha dicho Antonio, aparte de los propios ciudadanos, que ya la ley también les establece unas obligaciones mínimas, si es preciso, son todas las administraciones públicas quien tiene que dar este servicio de protección civil. Tanto los ayuntamientos, la administración local, como las comunidades autónomas, como la Administración General del Estado. Hay que señalar también que es importante que para el sistema de protección civil no se crea servicios nuevos, servicios especiales, sino que lo que se hace es utilizar de forma organizada los ya existentes, pues policías locales, bomberos, sanitarios, servicios municipales, fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera. En cuanto a la legislación,
que regula protección civil, en primer lugar, y como ley básica de ámbito nacional, encontramos la Ley 285, en la que se identifica y se define la protección civil, que ya hemos comentado con anterioridad, así como el concepto. Y también es importante señalar que hay algunas sentencias del Tribunal Constitucional del año 84 y del año 90, donde se reconoce la existencia de competencias concurrentes entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de protección civil, y pues se establece cómo hay que articular esas competencias concurrentes. Aparte de la Ley 285, muy importante también a nivel nacional es la norma básica de protección civil, que es el Real Decreto 407 del 92, este año es erróneo, y aquí sí que se diseña de forma mucho más específica y concreta todo el Sistema Nacional de Protección Civil. La norma básica establece que las situaciones de riesgo existen determinadas temáticas o áreas en las que para la planificación y el estudio de esas situaciones de riesgo pues se precisa una metodología técnico-científica diferente, son los que define como riesgos especiales. Entonces, para estos riesgos especiales se han aprobado asimismo distintas directrices básicas de planificación que recogen pues cómo se tiene que hacer ese estudio de riesgos y esa planificación en estos riesgos que se llaman especiales. Los riesgos especiales son estos que tenemos aquí: incendios forestales, el riesgo sísmico, riesgo de inundaciones, riesgo volcánico, el transporte de mercancías peligrosas y también aquellas situaciones de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. Son todas aquellas instalaciones que están afectadas por la normativa Seveso. Bien, pues estas directrices básicas de planificación a nivel nacional para cada uno de estos riesgos, como digo, recogen el organigrama o la estructura que tienen que tener estos planes, de manera que se guarde una homogeneidad entre las distintas comunidades autónomas. Como hemos dicho, el sistema de protección civil recae tanto en el Estado como en las comunidades autónomas y en la administración local, y se basa en dos principios, en el de planificación y el de concurrencia competencial entre las distintas administraciones. Vamos a empezar quizá por el ámbito territorial más concreto, que sería la administración local, pues es la responsable en la dirección de la emergencia en su ámbito territorial, siempre que el municipio disponga de los medios y recursos propios. El alcalde es el máximo responsable y son los responsables o los competentes para elaborar y aprobar la planificación territorial municipal. Las comunidades autónomas son las responsables de la planificación territorial en su ámbito, así como también de la dirección de la emergencia cuando se desborda la capacidad de actuación municipal. Es decir, que en primera instancia es el plan local el que se tiene que activar y el que se pone en marcha, pero cuando la capacidad de respuesta se ve superada, pues se activaría y se pone en funcionamiento el organigrama que recogen los planes de las comunidades autónomas. Y por último, el Estado es el responsable, como hemos visto, de establecer los criterios mínimos legislativos para todas las comunidades autónomas, y también es el responsable, si se da el caso, de la dirección de la emergencia en caso de que sea declarado el interés nacional. Bueno, y aquí en este esquema tenemos un poco pues la evolución de cómo podemos empezar con una emergencia que en principio cuya responsabilidad de gestión recae en el ayuntamiento. Se ha de coordinar en principio con el plan de ámbito local, con los recursos municipales, con los recursos de otras administraciones que pueda tener asignados este plan municipal, y también con recursos privados. Cuando la capacidad de respuesta del ayuntamiento se ve superada, se entraría en funcionamiento el plan de comunidad autónoma,
con los recursos de la Administración autonómica, con recursos de otras administraciones asignados al plan, igualmente también con recursos privados si es necesario. Y cuando se declare una emergencia de interés nacional, en nivel 3, entraría el plan estatal con los recursos propios del Estado, de otras administraciones o de otras comunidades autónomas, incluso si es preciso, pues la solicitud de ayuda exterior. Y aquí la competencia y la dirección recae en el ministro del Interior o quien se designe a través de la Dirección General de Protección Civil. Y bueno, esto es un poco como los distintos niveles de coordinación en función de la magnitud de la emergencia. Bueno, estamos hablando de planes de protección civil que se pueden elaborar en los distintos ámbitos de administraciones, pero en realidad cuando hablamos de plan de protección civil, pues la idea no es ni más ni menos que un documento que debe responder a unas preguntas muy concretas y muy sencillas, que son, en primer lugar, qué es lo que se pretende planificar o qué tipo de situaciones son las que se pretenden coordinar con ese plan. Para ello, pues nos basaríamos en el análisis de riesgo del que ya hemos hablado, en las medidas de prevención cuando sean posibles, quién participa en este plan, quiénes son los agentes con competencias y cuál es la estructura para hacer frente a esta emergencia, cuáles son los procedimientos operativos, que en realidad es responder a la pregunta cómo, y por último, con qué medios y recursos. Los planes tienen que ser sencillos, concretos, flexibles y también, por último, muy importante, es importante hacer una implantación de ellos, es decir, la difusión del plan es fundamental porque si los agentes que forman parte del plan no lo conocen, pues va a ser muy difícil ponerlo en práctica si llega a ser necesario. Bien, pues en Castilla-La Mancha, a nivel autonómico, ¿cómo se traslada toda esta legislación de planes territoriales? Tenemos lo que se conoce como Plan Territorial de Castilla-La Mancha, que se aprobó por decreto 191/2005. Y bueno, señalar también que actualmente el plan se está revisando, se ha pasado ya el visto bueno de la Comisión Regional de Protección Civil y también de la Comisión Nacional de Protección Civil y está pendiente de su publicación en el Diario Oficial en las próximas fechas. El Platecan tiene carácter de plan director, ahora veremos qué significa eso exactamente, según establece la norma básica de protección civil, que es la que dice que los planes territoriales autonómicos son los que van a tener la característica de plan director y que van a ser referente para el resto de la planificación de la comunidad autónoma, tanto autonómica para los planes especiales como municipal. ¿Qué es el Platecan? Pues es el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, funciona como plan director, recogiendo la previsión de la organización y las funciones, así como todos los mecanismos que permiten movilizar los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de personas y bienes en el caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad, es decir, en las situaciones que así define la Protección Civil, la Ley 285, y establece también el esquema de coordinación entre las distintas administraciones que tienen que intervenir. Por otra parte, también establece las directrices para la planificación a nivel municipal, supramunicipal y provincial y actúa como marco de integración tanto del resto de planes territoriales como de los planes especiales o específicos que puedan aprobarse en la comunidad autónoma. Los objetivos del Platecan, pues en primer lugar, lo que ya hemos comentado, establecer el marco y la organización de protección civil en el ámbito de la comunidad autónoma. También hace un análisis de riesgo muy detallado de todas las provincias de la región que puedan afectar a la comunidad autónoma. Establece la estructura de organización, así como este organigrama de mando que también comentaba antes Antonio, y de los procedimientos operativos que son necesarios para garantizar la respuesta en caso de emergencia. También fija las pautas de coordinación de las distintas administraciones públicas
garantizando la función directiva de la Junta de Comunidades en el caso de activación del plan. Y por último, pues también muy importante, establece el marco para desarrollar los criterios y procedimientos que tienen que seguir las administraciones públicas para seguir en una situación de emergencia cuya gestión y dirección corresponda a la comunidad autónoma. Como hemos dicho, tiene carácter de plan director porque todos los planes territoriales de ámbito inferior van a tener que seguir una guía que se establece en el Platecan, y por otra parte también los planes especiales de competencia autonómica de los riegos especiales que se elaboren tienen que estar también completamente integrados en el mismo. Y por otra parte, pues también permite la elaboración de planes específicos para riesgos que no se definen como riesgos especiales por parte de la norma básica de protección civil, pero que bueno, pues también requieren de una planificación un poco concreta o particular, como puede ser el caso de fenómenos meteorológicos adversos, accidentes de múltiples víctimas, etcétera. Y por otra parte, por supuesto, también permite que los distintos planes de autoprotección de centros, instalaciones, etcétera, pues se elaboren y se integren perfectamente en el plan. ¿Cuál es la estructura que establece el Platecan? Pues esta que tenéis aquí, una doble estructura, por una parte estructura directiva y por otra parte estructura operativa. La estructura directiva, su ubicación física es en Toledo, en la Dirección General de Protección Ciudadana, y encontramos el Centro de Coordinación Operativa, o CECOP, que estaría constituido por el director del Platecan, que en función del nivel en el que esté activado el plan será el director general de Protección Ciudadana o el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas. Junto con el director existe un comité asesor donde están representados pues, los responsables de los distintos cuerpos que intervienen en la gestión de la emergencia y de las distintas administraciones públicas, y también hay un gabinete de información que es quien se encarga de pues, canalizar toda la información de la emergencia. Por otra parte, en el lugar de la emergencia se constituye la estructura operativa, donde se conforma el puesto de mando avanzado, que está encargado un poco de la coordinación o la dirección de los distintos grupos que se constituyen para hacer frente a la emergencia. En principio son el grupo de intervención, de orden, sanitario, logístico y de asistencia técnica. Por otra parte, existe también otra estructura directiva más, que es el CECOPAL, que se puede instalar en el ayuntamiento del municipio donde se esté donde se esté produciendo la emergencia, y pues al frente del CECOPAL está el alcalde. Cada uno de estos grupos tiene un jefe de grupo, que ahora veremos el planteamiento en líneas generales quién es, y que tiene presencia también en el puesto de mando avanzado, de manera que todas las necesidades de los distintos grupos se ponen de manifiesto en el puesto de mando avanzado para, a través del director técnico de operaciones, pues trasladar las posibles necesidades de los distintos grupos al CECOP, a lo que sería la estructura directiva del plan. Vale, ya para terminar muy brevemente, el grupo de intervención, el mando es el responsable del servicio de extinción de incendios y salvamento del lugar donde se ponga la emergencia, donde esté ocurriendo la emergencia. La composición, pues bueno, en principio todos los cuerpos de bomberos, grupos especiales de seguridad del Estado, equipos de intervención previstos en planes de autoprotección, etcétera, estarían dirigidos y coordinados por este responsable del servicio de bomberos. El grupo de orden, el mando, la persona responsable es el general jefe de la segunda zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, o el jefe superior de policía, en función de los ámbitos competenciales. La composición, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, jefaturas provinciales de tráfico, grupos de seguridad privada, etcétera. El grupo sanitario, el mando es designado por la Gerencia de Urgencias y Emergencias y Transportes Sanitarios de Castilla-La Mancha.
La composición, pues todo el personal de esta gerencia, de la Consejería de Sanidad, medios y recursos sanitarios privados, Cruz Roja, etcétera. Y el grupo de apoyo técnico es un grupo que varía en función de las características que tenga la emergencia. El mando se designa en función de estas características, como digo, y bueno, las funciones, pues evaluar la situación y los equipos de trabajo necesarios para la resolución de la emergencia y aplicar las medidas técnicas que sean precisas para resolver esta situación en concreto. Y con esto, muy brevemente, pues quedo a vuestra disposición para cualquier duda que queráis plantear. Muchas gracias.